Ciudad, universidad y sociedad confluyen en un solo espacio. Tendencias, temas de interés social reflexionados desde la academia. Tendencias, programa institucional de la Universidad Industrial de Santander. Una realización Televis. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy en Tendencias vamos a abordar un tema que ha generado intensos debates en nuestro país, que llevó a la definición de la ley llamada de Justicia y Paz, la cual permite la desmovilización de diferentes grupos paramilitares o de autodefensas en nuestro país. Para charlar sobre este tema y brindar elementos de análisis, hemos invitado hoy acá al estudio de Tendencias a los sociólogos Libardo León Guarín y Laurentino Rodríguez, quienes son profesores de la Universidad Industrial de Santander, de la Facultad de Ciencias Humanas, dictan clases en la Escuela de Trabajo Social, de Derecho y de Economía, a quienes les damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Con ellos vamos a estar dialogando más adelante, pero primero los invitamos para que vean la siguiente nota, que nos precisa algunos alcances de esta ley denominada de Justicia y Paz. El 21 de junio, la Cámara Baja del Congreso de Colombia aprobó el proyecto de ley Justicia y Paz, que ofrece el marco jurídico para la desmovilización de los grupos paramilitares del país que sostienen diálogos de paz con el gobierno. Con esta ley, se permite adelantar procesos de negociación con los grupos ilegales. Según el texto, la desmovilización exigirá confesión de los delitos, el derecho a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y una pena alternativa entre 5 y 8 años. Los acusados pagarán sus penas no necesariamente en una cárcel, sino en lugares determinados por el Instituto Nacional Penitenciario, que pueden ser granjas o fincas agrícolas. En su momento, la Ley de Justicia y Paz fue seriamente criticada por la oposición y organismos de defensa de los derechos humanos como Human Rights, la ONU y Amnistía Internacional, al igual que por legisladores de Estados Unidos y de varios países europeos. Según estos entes, la ley ofrece impunidad a los paramilitares y no obliga a estos a confesar la totalidad de sus delitos ni a indemnizar a las víctimas o a sus familiares. Con la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, el gobierno espera que la totalidad de los 20.000 combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia depongan sus armas antes de que finalice el año. Esperamos que este instrumento nos permita avanzar hacia la paz, expresó el presidente Álvaro Uribe Vélez. Profesor Laurentino Rodríguez, históricamente, diferentes grupos en nuestro país han vivido el fenómeno denominado como de autodefensas. Incluso si nos remontamos pues, a la llamada violencia política a mediados del siglo XX, pues ya empezamos a escuchar este nombre. Pero pues entendemos que hay una evolución en lo mismo, en la misma concepción del grupo. ¿Cómo se ha dado esa evolución? Por allá en los años 48, 50, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y en el periodo de la violencia, se formaron los primeros grupos de autodefensa llamados chulavitas. Posteriormente aparecen otros grupos de autodefensa defendiéndose de los terratenientes conservadores, que fueron las autodefensas campesinas que posteriormente le dieron nacimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Eso hacia los años, es decir, permean todo lo que es antes del Frente Nacional y continúan durante el Frente Nacional. Esas autodefensas campesinas pasaron a la ofensiva y se convirtieron en movimientos guerrilleros que hoy están pues, al margen de la ley. Posteriormente aparecen otros grupos de autodefensa cuando la guerrilla ya ha crecido lo suficientemente, y esos grupos de autodefensa en primera instancia tienen esa connotación esencial, pero podríamos decir que ahí hay dos posiciones, que son las autodefensas campesinas, hoy autodenominadas autodefensas, y los grupos paramilitares. Inicialmente hay autodefensas campesinas que defienden unas regiones, por ejemplo, podríamos citar el caso de El Carmen, y aparecen después los grupos paramilitares que pasan ya hacia la ofensiva.
en ese conformar del grupo denominado paramilitares o autodefensas, ya se han tocado tres factores, ¿no? Hemos hablado de un factor político, un factor económico y factor militar, ¿sí? Pero entonces, estamos hablando, profesor Libardo León, de una mezcla allí bastante pues, explosiva y peligrosa, ¿no? Narcotráfico, política y grupos armados. ¿Así estaríamos hablando de esa nueva estructura, la estructura que conocemos en estos momentos del paramilitarismo? Pues sí, yo creo que esa estructura pues, es la que se ajusta correctamente a lo que en este momento está sucediendo. Pero yo quisiera añadir algo más a lo que ha dicho Laurentino. En el siguiente sentido, realmente las autodefensas o estos grupos paraestatales surgen en el momento en que el Estado se siente un poco acorralado por diferentes fuerzas que solicitan cambios radicales, no simples maquillajes de la estructura, sino que solicitan cambios radicales. Yo creo que antes de la violencia del 48 y del 50, podemos hablar también, por ejemplo, de la Guerra de los Mil Días. También aparece una serie de grupos paragubernamentales en donde hasta cierto punto el Estado deja cierta responsabilidad para que lo defiendan, ¿sí? Para que las cosas no cambien fundamentalmente ante la presión de otros grupos que han venido coaccionando determinaciones mucho más fuertes para que las cosas no sigan como están. Y por supuesto que en este caso quizás el elemento nuevo es el caso del narcotráfico, en lo cual no teníamos mucha tradición, pero en otras oportunidades pudo ser el elemento de tierras que también aparece en esta oportunidad. Pero el conservar las tierras, el apoderarse de tierras, el defender territorios, las guerras civiles del siglo pasado tienen también mucho de eso. Los grandes gamonales formaron con los peones sus propios ejércitos civiles que llegaban hasta Bogotá y llegaron hasta tomarse el poder. Precisamente acerca de el apropiarse de tierras o el de generar una situación tan grave y tan complicada como es el desplazamiento de poblaciones enteras. No solo ha creado pues una situación humanitaria muy grave, sino también que ha generado ahí como un vacío de poder territorial. ¿Qué va a pasar con esas tierras que han quedado pues allí, no sé, de pronto solas porque la gente se ha desplazado o porque la han ganado militarmente? Precisamente el paramilitarismo surge primero aliado al narcotráfico, protegiendo las tierras de los narcotraficantes. Después los paramilitares se van extendiendo hacia el resto del país y hacia otras regiones. El paramilitarismo más fuerte en primera instancia se da en la región del Magdalena Medio, antioqueño y santanderiano, se extiende a Urabá y sigue extendiéndose al resto del país. Pero posteriormente los paramilitares también y algunos terratenientes en alianza y en contubernio pues forman sus propias organizaciones y van desplazando al campesinado. De hecho, se ha dado una contrarreforma agraria. Hay más de 4 millones de hectáreas que están en manos de estos terratenientes, narcotraficantes y paramilitares. Entonces, lo que uno puede entrever es quién va a proteger las víctimas del desplazamiento. Si a través de una simple confesión, como está previsto en la nueva ley, o cuál va a ser la alternativa para lograr una mayor redistribución de la tierra, lo que a nosotros no nos parece claro en este momento. Sí, de hecho, Laurentino, los nombres juegan en esto un papel muy importante. El mismo concepto de autodefensas no es nuevo. Nosotros sabemos que el señor Fujimori en el Perú también creó sus autodefensas, ¿sí? Y son lo mismo, formados por el Estado para que en un momento determinado detuvieran la acción de Sendero Luminoso. Y por otro lado, el caso de las tierras, yo pienso que no se trata de qué se va a hacer con esas tierras, que esas tierras ya están tomadas. Y volvemos a la historia. En los años 50, ¿sí? El famoso ministro del doctor Laureano Gómez, el doctor Luis Ignacio Andrade,
puso en vigencia una famosa política que era la política de sangre y fuego. A sangre y fuego sacar a los que tenían las tierras aquí nada más en San Vicente de Chucurí. Yo creo que hay muchos ejemplos de esa naturaleza. ¿Y para qué? No sencillamente para que quedaran ahí vírgenes o para que siguieran incultas, sino fundamentalmente para que se apropiaran de esas tierras. Nosotros sabemos que a través de testaferros, por ejemplo, en todos estos municipios, se compraban a través de los bancos o de la Caja Agraria, se compraban estas tierras y finalmente nadie hizo reparación de eso. El nombre del proyecto inicialmente, que era de Justicia, Paz y Reparación, terminó quitándosele el término porque seguramente se va a desmontar la estructura militar, pero va a seguir vigente la estructura económica y la estructura política bien armada. Hoy en Tendencias estamos abordando el tema relacionado con la Ley de Justicia y Paz, que permite pues la desmovilización de grupos paramilitares o de autodefensas. Ya regresamos. Para la Universidad Industrial de Santander es verdaderamente grato compartir con la sociedad colombiana el logro de nuestra acreditación institucional otorgada por el Ministerio de Educación Nacional en reconocimiento a la alta calidad de nuestro proyecto educativo, el cual se ha venido forjando día tras día durante estos 57 años de existencia académica. Precisamente para conmemorar este hecho, el día 21 de julio, la señora Ministra de Educación Nacional hará entrega formal de esta distinción a nuestra universidad en acto solemne que se cumplirá en el Auditorio Luisa Calvo a partir de las 11 de la mañana. Igualmente, quiero presentar un saludo de gratitud a las autoridades departamentales, al Comité de Gremios de Santander, a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a la Asociación de Egresados de la Universidad Industrial de Santander, ACEDUIS, organizaciones estas que se han querido vincular solidariamente a este logro institucional, convocando a toda la ciudadanía, a todos los amigos de la UIS, a una cena de gala que se desarrollará el mismo jueves 21 de julio a partir de las 7:30 de la noche en el Club del Comercio. La invitación es entonces para que todos juntos, con nuestra solidaria presencia en estos actos, refrendemos el valor de la acreditación institucional, un acontecimiento que enaltece nuestra vida académica. Juntos construimos la universidad. Hoy en Tendencias el tema relacionado con la ley denominada Justicia y Paz. A propósito sobre esos términos que en el bloque anterior los mencionábamos, pero pues queda ahí cierto interrogante en el país. Es decir, se ha hablado de justicia, de paz, de reparación, de perdón, de olvido. Hay un término que de alternatividad penal. Ustedes nos hacían caer en cuenta que el de reparación quedó ahí como embolatado, pero también el término de verdad, que es en últimas lo que ha reclamado cierto sector político en el país, que sin que se confiesen ciertas acciones, digamos, no hay un verdadero acto de contrición y, bueno, arranquemos nuevamente. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Pues creo que la ley de justicia y paz tan solo se quedó en el nombre. La verdad, como la guerra en este momento ha sido derrotada. Yo sospecho y dudo muchísimo que haya confesión, sobre todo de crímenes de lesa humanidad. Pero queda no solamente pendiente la reparación, sino también la verdad, y la verdad histórica. Porque es que tomando justamente algunos materiales de aquel espectador, una de las preguntas claves que se hacen en este momento, bueno, ¿y quiénes fueron los que apoyaron y quiénes fueron los que financiaron a todos estos grupos? ¿Sí? Es posible que aquí cerca de nosotros estén. Es posible que dentro de algunas organizaciones gremiales
haya personas que directamente tuvieron una intervención en el apoyo de esos grupos. ¿Quién va a decir esa verdad? ¿Esa verdad se va a volver a tapar o es necesario que aparezca otro libro como La violencia en Colombia? ¿Sí? De una enorme denuncia sobre la violencia de este mismo tipo a mediados de siglo, libro que entre otras cosas se acaba de reeditar como en su 4ª edición, ¿sí? Que sirvió justamente de un documento sociológico muy importante para denunciar estas cosas. Pero esa verdad histórica me parece que tampoco se va a saber, a no ser que los investigadores, ¿sí?, se dediquen o nos dediquemos justamente a encontrarlo. Y fíjense que los casos a través de la historia y especialmente del siglo XX, pues son, digamos, notorios, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, hasta que no hubo el juicio de Nuremberg, en Chile todavía están encontrando restos y las familias todavía salen a protestar y a exigir justicia. Comparto con el profesor León que la verdad va a ser una verdad histórica, es decir, la verdad tendrán que encontrarlo los sociólogos y los historiadores y tendrán que definirla. Y tendrán que encontrarla en los expedientes y tendrán que hacer sus interpretaciones para encontrar esa verdad. Esa verdad no va a aparecer en una confesión, en una confesión donde además es espontánea y es una confesión libre y donde las penas son irrisorias, van hasta 8 años. Bueno, pues, y además porque la verdad siempre ha sido escondida y la verdad sigue siendo algo muy relativo. Además, sí, perdón, sí. Hay un elemento que me parece muy importante. Realmente hay una ambivalencia en el gobierno que me parece sumamente peligrosa. Por ejemplo, el tratamiento de delincuentes políticos que se ha dado a las autodefensas. Entre otras cosas porque es que cuando se da un tratamiento político, las penas generalmente son inferiores a los delitos que se han cometido, cosa que sí opera en el caso de la delincuencia común. Por ejemplo, un muchacho que ha matado a otro perfectamente puede ser condenado a 40 años y aquí tenemos autores de masacres que van a ser condenados a 8 años, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, pero acá se ha establecido casi que un grupo político. Sí, por supuesto, porque entre otras cosas me parece a mí que la presencia hoy de una ley de esta naturaleza es la consagración de una nueva fuerza que ha aparecido en el país, que es el paramilitarismo. El señor Mancuso, el señor Castaño, el tercero de los Castaño, lo han dicho abiertamente. Somos ya el 35% en el Congreso y esperamos aumentar ese porcentaje en las próximas elecciones, con lo cual se habla ya del proselitismo armado. Pues que lo que estamos mirando y lo que estamos encontrando en todo este proceso es, pues, por parte del Estado, reconvalidar y establecer un nuevo estatus a los grupos paramilitares para darle viabilidad e inclusive para que entren a la vida legal, a la vida política, y de esa manera me parece que la geografía política cambia indiscutiblemente. Yo no quisiera imaginar cuál va a ser los escenarios de las próximas elecciones y cómo la gente va a llegar a votar y cómo decir cuál va a ser el comportamiento e inclusive cuál va a ser la credibilidad frente a estos grupos armados. Realmente el proceso se encuentra en su momento más crítico. Parece que el gobierno quisiera romper el proceso de negociación con las autodefensas. Después de 18 meses de diálogo, de acercamientos, de una etapa exploratoria, de una prenegociación, el gobierno nos ha pedido que mantengamos una confidencialidad y reserva y creemos que esto ha empezado a hacerle daño al proceso. Compartimos con Santander y Colombia 8 años de acreditación institucional otorgados a la UIS. Un reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional a 57 años de constante esfuerzo en la formación de líderes para el país. Universidad Industrial de Santander, con calidad y compromiso.
Bueno, al comienzo del programa, en el día de hoy, pues charlábamos acerca de los diferentes términos y conceptos que se han manejado en torno a la ley denominada de justicia y paz. Hablábamos de reparación, hablábamos de verdad, y surge también un interrogante, profesor Laurentino. Es decir, intentar definir un concepto como tal, el de la paz, por ejemplo, enmarcándola dentro de una sola definición es bastante complicado, porque para ciertos sectores significa una cosa y para otros sectores significa otra. Hablemos sobre esas diferentes miradas. Sí, la paz ha sido manoseada desde el punto de vista conceptual y desde la perspectiva del gobierno. Se mira más desde el aspecto coyuntural, es como el cese al fuego, es como la dejación de las armas. Pero la paz en el sentido crítico y académico tiene una mayor connotación y una mayor profundidad. Nosotros la miramos desde una perspectiva mucho más integral, con un fuerte sentido de lo público. Hace parte también de un proyecto de integración y de inclusión de los sectores que han sido marginados históricamente en el país. Hablamos de los afrodescendientes, hablamos de los indígenas, hablamos de los campesinos, es decir, una paz que sea incluyente. El siglo XIX precisamente no se pudo construir el Estado-Nación o la Nación-Estado, el Estado Nacional, porque precisamente las élites fueron muy renuentes a incorporar a lo que en ese momento se llamó la raza nacional, que fueron los indígenas y fueron los afrodescendientes. Hasta la Constitución del 91, de manera formal, entonces, se incluyen ya a estos sectores. La justicia también queda allí pendiente, ¿no? Sí, por supuesto que ahora la polémica, esas polémicas un poco bizantinas en las cuales solemos enredarnos los colombianos, estamos en esa polémica, estamos diciendo que qué es más importante, si la justicia o la paz. Yo creo que ambas son igualmente importantes, pero lo que pasa es que sin justicia no hay paz. Seguramente habrá algunas desmovilizaciones. Pienso que esas desmovilizaciones van a ser desmovilizaciones que van a rodear justamente las tierras ya conseguidas para el nuevo proyecto económico que seguramente tienen algunos grupos en el país. Pero definitivamente, ¿cuáles son los proyectos económicos que tiene el gobierno, por ejemplo, para que escenarios de esta naturaleza, para que la guerra no se repita? Yo creo que con decir que en Colombia no hay conflicto armado, ¿sí?, y que no hay guerra, sino que hay puros terroristas y cosas de esas, yo creo que con eso no se está haciendo absolutamente nada. Es cierto que los pobres no están de moda, ¿sí?, para el neoliberalismo ni para el modelo de Estado que tenemos los pobres, dejaron de ser importantes, ¿sí? Por eso mismo, seguramente el gobierno, este gobierno ha sido uno de los más escasos realmente en proyectos sociales, y por lo tanto yo veo con mucho pesimismo que se llegue a la paz realmente. En escenarios ideales hacia futuro, profesor Laurentino, ¿cómo se abordarían temas de esta magnitud? Es decir, sí, bueno, hay un conflicto real actual y hay una dificultad para llevarlo a la realidad. ¿Cuál sería entonces ese escenario ideal cuando hablamos de desmovilización de grupos de autodefensa o paramilitares? Me parece que los violentólogos han dado en las causales, y es que el problema de la violencia en Colombia es un problema de carácter estructural. Hay problemas históricos que no se han resuelto, y uno de los problemas históricos no resueltos es el problema de la tierra. La ley 200 del 36 con López Pumarejo trató de resolver ese problema, la ley 135 de 1961 trató de resolver el problema, pero el pacto del Chicoral en el 73 definitivamente disolvió el problema y lo dejó prácticamente en manos de los terratenientes. Es un problema histórico que hay que resolver. El otro problema histórico que hay que resolver, como lo decía anteriormente, es el problema de la inclusión de las etnias y de los otros grupos. El Frente Nacional también fue excluyente desde el punto de vista político y excluyó entonces a los grupos de oposición. Esa exclusión de los grupos de oposición llevó también a otro tipo de violencia, que fue la violencia política. Entonces miremos cómo se van mezclando todo ese tipo de violencias para llegar a un escenario de
no gobernabilidad y un escenario donde se le suman otras violencias y se le suma la violencia del narcotráfico. De manera pues que en este momento los imaginarios y el país que viene es un país, a mi manera de ver, inviable. Mientras hay en el mundo, por ejemplo, más de 1.200 millones de personas que viven con menos de $1. Y en Colombia hay 28 millones de personas que viven con menos de $5. Pues que el escenario a nivel internacional todavía es mucho más catastrófico que a nivel nacional. En el nivel colombiano yo creo que esa polarización es evidente. Es evidente. Yo veía más cercana, para decirlo con un término quizás ya un poco de modé, ¿sí?, a la burguesía colombiana, a una especie de convenio y arreglo de la agitación social hace 20 años que hoy. Hoy envalentonados con el paramilitarismo, con leyes de esta naturaleza y constituidos en una fuerza real de poder en el país, ¿sí? Me parece que estamos más lejanos de hacer convenios en donde todos, convenios con el deseo de que todos quepamos en este país, ¿sí? Inclusive yo me atrevería a decir que la gran oportunidad histórica se echó por la borda con el gobierno de López Pumarejo, que fue, primero, fortalecer la educación pública, la Universidad Nacional, las ciencias básicas, la modernización, es decir, entrar a la modernidad, la sociología, repartir la tierra, separar la iglesia y el Estado, etcétera. Reforma laboral que impulsó López, impulsó el sindicalismo. Pero los sectores retardatarios de este país echaron por la borda esa gran oportunidad histórica. Sí. De manera pues que a partir de ahí el país, llamémoslo así, que se polarizó y se pensó que con el Frente Nacional, firmando la paz y el bipartidismo, se iba a resolver el problema del país. Y resulta que los problemas se agudizaron porque indiscutiblemente los problemas históricos que se han venido acumulando por años han estallado finalmente en lo que podríamos llamar un monstruo de 8 o 10 cabezas y llamémoslo así, 8, 10 o 20 tipos de violencia. Un agradecimiento a nuestros invitados, a ustedes por acompañarnos, a ustedes por acompañarnos. Y la invitación es para que la próxima semana nos acompañen cuando abordemos otro tema de interés general.